Gracias, presidenta. Bueno, yo lamento, le doy la palabra al senador para una interrupción. Estamos acá en algo muy importante y creo que hay que dejar de lado el show mediático y los gritos, porque todos somos senadores y nos debemos el respeto. Así que, presidenta, si usted me permite, quiero hacer las preguntas al doctor Lijo. En primer lugar, yo lo escuché atentamente, doctor, cuando usted dijo esta mañana que usted habló mucho de federalismo, que está de acuerdo con el tema de federalismo. Yo represento a la provincia de Tucumán, los senadores representamos a la provincia, y es por eso que me interesa saber cómo piensa usted que se tiene que armonizar la autonomía de las provincias con la posibilidad que la Corte Suprema de Justicia de la Nación de intervenir en casos de la justicia provincial a través de recursos extraordinarios. Me refiero en materia tributaria, civil y laboral. ¿Qué opina sobre la doctrina de la arbitrariedad? En segundo lugar, me gustaría que amplíe algo que ya tocó, como es el tema de los derechos humanos. Me gustaría saber cuál es su postura en relación al cumplimiento de los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para cuando ordenan dejar sin efecto una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Cree usted que este Congreso puede contribuir a esto mediante una norma en donde se puede incluir incluso la participación de las personas afectadas? Y la tercera pregunta es respecto al acceso de información pública, que para mí esto es crucial. ¿Cómo considera que se deben interpretar las excepciones al caso de la información pública? ¿Cómo articular esto con el principio de máxima divulgación y el modelo de transparencia activa? Entendiendo que, bueno, hoy en día con el tema de la tecnología, mucha de la información se maneja con sistemas de la inteligencia artificial, como se ha mencionado acá. Y después, si, presidenta, usted me lo permite, una vez que conteste, continuar con el resto de las preguntas. Todas las veces que quiera tiene uso de la palabra. Presidenta. Por favor. Bueno, respecto de la arbitrariedad, es la primera extensión que la Corte por vía jurisprudencial es la primera categoría con la que amplió el conocimiento de sus casos, ¿no? Me parece que tiene límites difusos en su utilización. Después de la arbitrariedad, la Corte incorporó la gravedad institucional. Tiene límites más precisos, solamente permite prescindir de la situación permite prescindir de la existencia de una cuestión federal, y son en los que se determina que el interés o la materia en discusión va más allá del interés de las propias partes y afecta a cuestiones de la sociedad toda. Sin embargo, por ejemplo, se fue utilizada para intervenir en el caso Pengerek, no sé si recuerdan, que fue un homicidio muy conocido, de la década del 70, creo, ¿no? Y finalmente se amplió el conocimiento de la competencia de la Corte con el per saltum, que es una ley del propio Congreso. Me parece que la doctrina de la arbitrariedad es una de las cuestiones que el Congreso y la Corte, sobre las que el Congreso y la Corte deben trabajar para sistematizarlo y evitar esta falta de contornos que tiene la doctrina, que se utiliza caso a caso, como usted decía, en cuestiones civiles, comerciales, de familia, y en los que es muy difícil bucear, sobre todo por la falta de información, cuáles son los casos análogos en los que la doctrina de la arbitrariedad es aceptada. Respecto de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las sentencias de la Corte Interamericana deben ser cumplidas por el Estado Nacional, haya provenido el acto del poder que haya provenido. Sí me parece que es fundamental que a partir de la doctrina que emana del fallo de la Corte Interamericana, de la decisión,
tanto el Poder Judicial como el Parlamento adecúen sus decisiones o generen las iniciativas legislativas para cumplir con esa manda desde el fallo de la Corte en adelante, ¿sí? Porque para evitar caer en otros casos de responsabilidad internacional. Para mí, es algo que me había quedado pendiente de contestarle a la doctora Fernández Agasti, a la senadora, es Argentina se sometió voluntariamente al cumplimiento de estas convenciones y ha suscrito voluntariamente el sometimiento a los tribunales internacionales. Entonces no es muy sencillo sostener la falta de aceptación de ese sometimiento voluntario, ¿sí? Cuando suscribió el contrato, cuando adhirió al convenio. Y respecto del acceso a la información pública, para mí también es un tema central. El acceso a la información, tuve casos en el que se pedía información de contrataciones de organismos públicos y tuve la oportunidad de estudiar la cuestión, sobre todo para aplicar las reglas de Johannesburgo a cualquiera de los planteos de acceso a la información. Me parece que hay una ley, en ese caso incluso tuve la oportunidad, fue estudiado en las universidades sociales o en la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Buenos Aires. Me parece que hay que todo lo que sean políticas de transparencia son políticas saludables, ¿sí? En cualquiera de los ámbitos del poder, con las restricciones que tienen cada una de las actividades en las esferas que son propias de su actividad. Su última reflexión es una preocupación sobre la que en los últimos días estoy prestando especial atención y que me parece que es un desafío a futuro muy importante, que tiene que ver con la producción o con la utilización, sobre todo con la velocidad con la que avanza de la inteligencia artificial. Es algo que debemos pensar entre todos porque es algo que nos va a presentar, no solo va a presentar desafíos en todos los aspectos de la sociedad, sobre todo en el laboral, ¿no? O en muchas de las relaciones, sino en cómo se produce la información y en cómo circula y en cómo se genera la documentación. Me parece que es un desafío que debemos abordar con la experiencia o utilizando especialistas, pero informarnos, y la velocidad con la que se producen los cambios también se acelera de una manera tal que no es que podemos esperar indefinidamente para ocuparnos de la cuestión de la inteligencia artificial. Hay una de las preguntas que tienen que ver con la producción de sentencias por inteligencia artificial. Si las partes tienen derecho, la última parte de la pregunta dice, si tienen derecho, las personas tienen derecho a ser juzgadas por una persona. Yo creo que sí. Ahora, si el producto lo generó la inteligencia artificial, por más que lo firme una persona, me parece que este es un desafío que debemos tener presente entre todos y ponernos a trabajar, porque incluso las versiones de inteligencia artificial vienen acelerándose rápidamente en la producción de voces, de imágenes, de video, de documentación, de información. Tiene funciones que con las preguntas adecuadas contesta bien, con las correcciones repara los errores que cometió, y tiene versiones que evitan que sea detectado que ese documento fue producido por inteligencia artificial. Y recién estamos empezando. Gracias, senadora. Obviamente tiene la palabra, senadora Ávila. Sí, mis dos últimas preguntas. ¿Cuál es su opinión sobre la posibilidad de que los procesos civiles y comerciales dejen de ser escritos y se desarrollen de manera oral? Teniendo en cuenta que la justicia que afecta a la gente de pie no es mayormente penal. Sobre los temas de agilizar los trámites judiciales, creo que ya lo contestó. Y finalmente, ¿qué piensa usted que la Corte Suprema de Justicia de la Nación pueda declarar la inconstitucionalidad en una norma con efectos expansivos? Sí, estaba... ¿Me recuerda la primera pregunta? Porque me quedé pensando en los efectos expansivos.
Si los procesos civiles y comerciales pueden ser orales. Bueno, Son temas que es impactan a la gente. Sí, es una discusión que esta semana tuvimos con varios de los integrantes de mi juzgado, de mi equipo. Yo creo que no tengo dudas que para una categoría de casos, sobre todo casos simples, cotidianos, que afectan a la gente, debe implementarse, ¿sí? Como parte de ese menú, de alguna manera, de alternativas para resolver conflictos cotidianos y mucho más simples de las personas, ¿sí? En ese sentido, no tengo duda de que deben ser procesos rápidos, basados en el principio de la oralidad, en todos los principios de la oralidad, de resolución sencilla, incluso con el traslado de tribunales a los lugares de los conflictos, ¿sí? Respecto de los efectos de las sentencias de la Corte, de las declaraciones de inconstitucionalidad, la regla en los sistemas difusos es que son solo para el caso. Precisamente este problema perdón, le pido disculpas. Este problema que es solo para el caso es en la lógica del juez Marshall, cuando estableció que la Corte y los tribunales inferiores eran los que tenían el control de los actos de los otros poderes y la validez de las normas, y estableció cómo se debía garantizar la supremacía de la Constitución. A diferencia de lo que pasaba en el sistema continental europeo, cuando una norma es declarada inconstitucional, la norma pierde vigencia. En el caso del sistema difuso, la norma mantiene su vigencia y solo pierde validez en el caso concreto. Distintas son las consecuencias de las acciones de clase que afectan a un sinnúmero de actores de la sociedad y que yo creo que efectivamente van a incrementarse con el transcurso del tiempo, porque solucionan una categoría de casos y no solo un caso concreto. Gracias, senadora. Bueno, ahora sí el senador Paul Troni.